Hola, buenos días, muy bienvenidos. Tengo el placer, el agrado de abrir las mesas de discusión y exposición. Estoy muy contenta por el interés que plantea este tema. La verdad es que para hablarles sobre los derechos humanos y los derechos de las drogas, todos como que tenemos súper claro nuestros derechos de la autonomía. Nosotros nos gustan las sustancias, nos hacen sentir bien y yo creo que todos estamos de acuerdo en que sería bueno regular en vez de estar persiguiendo y estar eh, con violencia, ¿no? O sea, enfrentar el problema con la violencia, ¿no? No enfrentar el problema con la lógica, con la discusión, con la conversación, con estos espacios que nosotros mismos estamos abriendo. Entonces, yo quería soltar preguntas que ustedes mismos se pueden ir abriendo y contestando con respecto al tema de las drogas. Por ejemplo, algo súper básico, por ejemplo, ¿por qué nos dan tanto miedo a las drogas? Por qué al Estado, por qué a los gobiernos les cuesta tanto hablar de drogas? O sea, yo he estado en situaciones donde digo las palabras droga y poco menos que, no sé, se ponen todos súper nerviosos y súper incómodos. Y podemos decir, bueno, eso es porque los pueblos, los estados, nuestros gobernantes están preocupados por nosotros para que nosotros no nos enfermemos y no nos hagan daño. Pero detrás de esas buenas intenciones, ¿cierto? Dicen que el cementerio o el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y en este caso es así, porque si nosotros pensamos y sacamos una evaluación, ¿cuánta gente muere por culpa de la guerra contra las drogas? Realmente el número es mucho más alto que la gente que muere por abuso de la sustancia o por intoxicación. Entonces, ¿por qué plantear una solución violenta, digamos? O sea, ¿por qué tirar una bomba atómica sobre algo que realmente la sustancia en sí misma no tiene nada, la sustancia en sí misma no tiene ningún problema? Les podría iluminar un poco la respuesta a esta pregunta. La idea es que ustedes las vayan pensando y las vayan elaborando ustedes mismos. Es por el tema de algo que se llama biopolítica. La biopolítica es un esquema, es un paradigma, es un mapeo de los dispositivos de poder que nos implantan desde pequeñitos. Esto parece un poco como The Wall, así como Orwell, medio orwelliano, pero es cierto, los primeros dispositivos de poder que se nos enfrentan es el lenguaje. A partir del lenguaje nosotros tenemos que establecer una cierta normativa, una forma de ser en el mundo y hasta una forma de pensar y hasta una forma de aprender. Ya lo decía Maturana, el esquema del lenguaje que tiene una forma que es como totalmente jerárquica y de cierta manera eso va a determinar mucho el mundo que conocemos. Entonces, los derechos humanos siempre van a estar en tensión con esta biopolítica. Y esta biopolítica va a determinar siempre cómo va a tener que ser nuestro cuerpo, cómo nos tenemos que vestir, si somos mujeres, si somos hombres, si tenemos genitales masculinos, femeninos, si vamos a querer tener hijos o no, cuántos hijos, de qué manera se van a formar esos hijos, si nos ponemos piercing, nos ponemos tatuaje. Es decir, siempre va a haber una constante tensión entre mi autonomía personal respecto a mi cuerpo, qué tan libre soy para decidir qué hago con mi cuerpo, y qué tanto determina la sociedad que espera lo que yo haga con ese cuerpo. Y ahí están las drogas, porque las drogas, digámoslo así, que vienen de las plantas, y en este caso, bueno, los hongos no son plantas, pero también son naturales, eh, digamos que alimentan no solo el cuerpo, sino que también alimentan la alma. Entonces, desde que somos muy antiguos, desde que el ser humano empezó a dejar de perseguir a los animales y se dio cuenta que podía controlar las plantas, podía cultivar plantas, podía poner una semillita y salía una plantita con fruto, empezó el ser humano a desarrollarse. Y a partir de ahí empezó también a probar que no solamente iba a poder nutrir el cuerpo, sino que también iba a poder extender su alma. ¿Qué tanto podemos extender el alma? Ahí la vía política es donde va a tener una gran preponderancia. ¿Por qué no quieren que expandamos el alma? ¿Por qué no quieren que nosotros tengamos total autonomía de nuestro cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos quieren cuidar la salud, dicen.
tenemos que mostrar total evidencia de que no es malo para la salud, siendo que hay un montón de cosas que son legales que son malas para la salud. El tabaco, el alcohol, la contaminación, las cosas, todos los alimentos con llenos de químicos y cosas que nos dañan todos los días. Entonces uno se cuestiona, bueno, entonces quizás no es tanto por el tema de cuidarnos la salud. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar que este sistema funciona de esa manera y que las normativas y las políticas que se ejercen sobre nuestros cuerpos están siempre en esa constante lucha. Eh, ¿Se puede hablar de drogas? Sí, si eres enfermo. Si eres enfermo, entonces podemos hacer un seminario, o sea, estamos enfermos, necesitamos el hongo para que nos alivie los problemas, las patologías. Perfecto, ningún problema, todos nos apoyan. Pero si queremos decir, mira, yo quiero consumir el hongo porque a mí me hace bien, porque me gusta, porque lo quiero, porque me busca, a veces yo tengo la sensación de que estas plantas a uno los buscan. Entonces tampoco es tanta una decisión tan personal. Entonces, todos estos cuestionamientos resumen en que es bueno que empecemos a plantear el tema del uso de las drogas. Es bueno que pongamos nerviosos a la gente del biopoder. Es bueno que nos cuestionemos, es bueno que hablemos, es necesario. Por ejemplo, yo les traje aquí un cartelito. Esta es una campaña que se hace a nivel internacional, que es la campaña Apoye, no castigue, ¿ya? Que es una campaña que se hace en junio, justamente se celebra acá en Chile justo para el día de la marcha del orgullo gay, coincidencias, no lo creo, y que tiene que ver todo con el tema de la autonomía del cuerpo. ¿Qué tanto derecho tengo yo a decidir qué hacer con mi cuerpo? ¿Por qué tiene que haber alguien superior a mí que lo tenga que determinar? eh, Porque creen que somos interdictos, porque creen que no somos capaces de determinar respecto a qué es lo que nos hace bien o qué es lo que nos hace mal. Aquí los abogados van a explayarse ampliamente en ese tema respecto de qué es lo que puedo yo hacer con mi autonomía y qué tanto se puede meter el Estado en mi vida, porque vamos a permitir que el Estado se meta siempre en nuestras vidas, que el Estado dirija nuestras vidas porque el Estado sabe lo que es mejor para nuestras vidas o sabemos nosotros lo que es mejor para nuestras vidas. Lo que necesitamos son guías, lo que necesitamos es conocimiento, lo que necesitamos es tomar decisiones informadas y sobre todo lo que necesitamos es que nuestros jóvenes tengan la información adecuada cuando se tengan que enfrentar a la situación de consumir drogas. Porque cuando uno es joven y se enfrenta a esa situación, realmente uno siente que es como un salto al vacío porque uno no sabe, digamos, tiene en la cabeza toda esta ideología introducida en estos dispositivos de poder, que también están los medios, la televisión, la radio, o sea, todo es una ideología conducente a mantener estas ideas respecto de cómo son las cosas, cómo es la verdad, cómo es la realidad. Y efectivamente, cuando uno consume estas sustancias, la realidad se transforma, la realidad se empieza como a deslogizar, como que no tiene lógica. Y no porque no tenga lógica, no es real también para mí. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos en relación al uso de las drogas, tenemos que pensar en eso. ¿Qué tanto vamos a permitir que los gobiernos, los estados, estos dispositivos de poder realmente nos manejen y digamos, sí, ok, está bien lo que dice el gobierno, nosotros no tenemos que hacer nada porque es para cuidarnos? Es bueno cuestionarse, es bueno analizar, es muy bueno hacer estos eventos. Yo los conmino a que estén atentos en junio para esta campaña, porque mientras más personas podamos decir, oye, nosotros queremos apoyo, queremos que nos apoyen en nuestros consumos, a lo mejor podemos correr riesgos en los consumos y queremos sentirnos protegidos. Y la labor de los gobiernos y los estados es cuidarnos, no atacarnos, no perseguirnos, no encarcelarnos, ni tampoco tratarnos como enfermos. Está bien que los pacientes que necesiten estas sustancias lo ocupen, porque para eso están y están disponibles, y las debemos usar, porque es para un bien. Pero ¿y si no estoy tan enfermo? ¿Y si no lo necesito de manera terapéutica? ¿Y si la terapéutica no es la terapéutica tradicional? Es decir, cuestionar hasta el punto de cómo se hacen las terapias, cómo me sano, qué caminos tengo que tomar yo para una perfecta idea de salud.
y poder cuestionarme también cómo lo estamos haciendo actualmente, cómo se hace y las sustancias que nos ayudan a la salud, que están legales, por qué es unas sí, por qué otras no, por qué unas se pueden recetar, por qué otras no, por qué nos cuesta tanto, cuál es la idea, qué pretenden, qué hay detrás de todas estas oposiciones. Eso es lo que vamos a ir descubriendo en esta jornada muy interesante de discusión. Los dejo planteados con estos cuestionamientos. Espero que se vayan para la casa y cuando estén con insomnio, ahí tienen un montón de cosas que reflexionar. Así es que apoyen y no castiguen. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Soy moderadora hoy día, mi nombre es Claudia. Quería darles un poquito de contexto. Ustedes son los expertos para que ustedes hablen y se explayen, pero quizás dar un poquito de contexto al inicio de qué se va a tratar la mesa, ¿cierto? ¿Qué cosa vamos a hablar? Y bueno, les cuento un poco a todos. Anoche yo me cuestionaba mucho, decía yo, la bioquímica en la mesa de derechos humanos y desde donde yo vivo los derechos humanos también, sin tener la expertise que tienen ustedes, ¿cierto? Con sus labores. Y pensaba que los vivimos todos los días, en nuestros puestos de trabajo, en nuestras casas, en todos lados. Y quería traer la reflexión un poco, antes de partir como con los datos, un poco de por qué estamos acá, por qué estamos haciendo esto, por qué tenemos este encuentro, desde dónde, qué perdimos, qué estamos buscando poder como legislar. Eh, y desde ahí quería como contarles un poco de la experiencia también personal, profesional, que yo trabajo con equipos, asesorando equipos de innovación, haciendo transferencia tecnológica en las universidades, son equipos altamente competitivos de académicos y otros profesionales, pero en estos entornos en donde tú te das cuenta que la parte técnica es perfecta, o sea, funciona bien. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que no funciona? Y ahí la reflexión va un poco hacia que siempre llegamos al mismo punto, que es la parte humana. Es ahí donde algo no está conectando, algo no está conversando, algo no está sucediendo. Y desde ahí también nace esta reflexión de qué pasa cuando entramos en un grupo de personas un poco más allá y entramos a la vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Yo trabajo con estos equipos con vulnerabilidad, entro y un poco los hago conocerse. A ver, más allá del Instagram, ¿qué hay ahí? ¿Cómo te traes hoy día aquí a la oficina? ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Y qué pasa cuando conversamos un poco de eso? Entramos ahí, entramos a la vulnerabilidad sin exponerse, sin sentirse mal hasta donde uno quiera. Bueno, generamos intimidad. Se genera intimidad y se genera confianza. ¿Qué pasa cuando se genera confianza? Se genera un espacio cuidado. Se genera un espacio de cuidado, se genera un espacio en donde se protege lo que estoy conociendo, se protege lo que estoy cuidando. Y un poco yo creo que eso nos trae también a lo que estamos haciendo hoy día. Eh, y claro, la vulnerabilidad da un montón de miedo, pero después que uno entra un poco ahí, en la parte humana, que es cierto que muchas veces la dejamos afuera, incluso en estas conversaciones, la dejamos fuera, traemos los datos y nos dejamos a nosotros fuera. Y por eso mismo quería invitarles a hacer un pequeño experimento hoy día. Espero que me apañen. Y traigámonos hoy día, acá, a nosotros, más allá de los datos y del interés en los datos. Eh, ¿Cómo se sienten hoy día? Quiero levantar esa pregunta y quiero pedirles ir un poquito más allá, a ver si se atreven, a ver si se atreven, a compartirlo con, primero partan ustedes, con la persona que está al costado de ustedes. Primero, ¿cómo se sienten? No vale el, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No vale. No vale, no vale. Eh, un poquito más allá, un poquito más allá. No significa exponerse, todos nos sentimos mal a veces también, o sea, eso no es diferente, no es raro. Pero ¿qué pasa cuando uno le pide a alguien que le cuente al otro? Se siente incómodo, ¿no? Hay algo ahí que no quiere ser mostrado. Y yo nos quiero invitar a poder traernos aquí también, desde ahí, porque si hablamos de derechos humanos, tenemos que traer a los humanos que somos también, más allá, ¿no? Y aquí les quiero invitar a ustedes también, por supuesto es desafío por opción, a que nos cuenten cómo se sienten más allá de los datos, de la experiencia que traen acá. Voy a partir yo porque sé que es más fácil cuando alguien, cuando alguien parte.
Llegué bien nerviosa, ¿eh? Ahora como que me siento un poco mejor. Siento como la boca un poco seca, de nervios. Pero estoy bien contenta también, porque me doy cuenta que este proceso para mí es súper importante. Les quiero contar, para mí es súper, súper importante. Y agradezco un montón la invitación, la confianza, y me alegra mucho poder estar aquí aportando desde donde puedo aportar. Y aquí quiero abrir un poco, dentro de mi tiempo de moderas, de contextualización, un poco preguntarle a ustedes cómo se traen, cómo se sienten en este momento. Mariela, ¿te gustaría? Bueno, ya les más o menos les adelanté cómo me sentía. Me siento feliz, me siento contenta de este espacio. La verdad es que, bueno, estoy un poco nerviosa, por supuesto, con hablar en público. Siempre, digamos, uno lo pone nervioso, pero emocionada, emocionada porque la verdad es que nosotros con Sergio venimos trabajando el tema hace muchos, muchos, muchos años y empezó nuestro trabajo a partir de esta pregunta que yo les estoy formulando. Por eso se las entrego a ustedes Ujú. ahora, porque yo siento que lo tengo bastante más claro que como lo tenía, no sé, creo que empezamos a trabajar el tema del año 2000, empezamos a trabajar el tema de las drogas, preguntándonos, oye, pero ¿y por qué esto está tan prohibido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y la verdad es que en esos tiempos, el año 2000, consumir droga era, no sé, era mejor ser prostituta o, o no sé, o sea, porque se asocia mucho a la delincuencia. O sea, consumir droga es inmediato sinónimo de delincuencia, entonces producía mucho nervio. Entonces, me Mm, pasaba que me ponía muy nerviosa cuando hablaba de los claro. temas de droga Mm, y por eso también siento un poco ese nervio, pero es un nervio que está feliz porque no, o sea, imagínense desde 2000 ah, al 2024, o sea, ha pasado tanto tiempo y hay tanta gente con tanto interés y que está abierta a la conversación, a conversar, eso me emociona. Entonces siento mucha emoción, mucha alegría. Yo creo que el honguito debe estar feliz, sí. la plantita ya está más que feliz, yo estoy segura que sí. Yo siento que todo esto lo arman las mismas plantas, la sustancia misma nos ha convocado aquí, está con nosotros, nos habla cada vez que la usamos y siento que estamos hablando a través de ello, así que me siento muy emocionada. Gracias, Mariela. Muchas gracias por la invitación. También me sumo a las palabras de ustedes puestas. También me siento muy feliz por la instancia de lo que se está hablando y lo que se va a comunicar dentro de esta jornada a través de distintos profesionales. Al menos de mi área jurídica, junto a Ignacio, vamos a referirnos en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la ley 20.000, en cuanto a la reducción del daño de los mismos, cómo las personas se pueden autodeterminar en cuanto a lo que sienten, en cuanto a sus creencias y estar totalmente inmerso en este contexto de sustancias medicinales que, como dijo Mariela antes, era algo visto de manera negativa y ya con la evolución científica que está en la actualidad hay un margen en donde esta está en la legalidad de dicha sustancia y que hayan estas instancias para regular otras sustancias que también hay evidencia científica, me parece excelente que estemos reunidos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Ignacio, Muy buenos ¿cómo días a estás? todos. Eh, ¿Cómo te traes hoy día, Nervioso Ignacio? también. Nervioso Sobre todo también. nervioso porque por el poco tiempo que tengo para exponer. Ay, Siempre estoy ay, ay, acostumbrado ay, a hablar ay, mucho ay, más. ay. Tengo mucho que contar y yo creo que les va a interesar. Pero Sí, fascinado de estar acá por la invitación y de ver de primera fuente cómo va evolucionando todo, sí, cómo vamos avanzando. Siento que vamos avanzando con vamos el avanzando. trabajo, como dice el doctor Sánchez, Ah, de años con la Mariela, muchas otras personas. Y se siguen sumando nuevas personas, la doctora ah, Santelice, fantástico. Es, Sanfuente, creo que aquí. tan fuerte, tan Y fuerte. es increíble cómo nuevas personas con nuevos ámbitos de especialidad Nuevas se van sabidurías, sumando ¿no? para que vaya avanzando esta defensa por la libertad de los ciudadanos. Gracias, Ignacio. Gracias por atreverse también a mostrarse un poco más allá del rol, ¿cierto? Como de quiénes somos. Y solamente para terminar esta contextualización, quería traerles algunas ideas. ¿Cierto? Cuando hablamos de derechos humanos, me puse ayer a mirar la página de Amnistía y me leí los 30 artículos y dije ya, cuando hablamos de derechos humanos hay algo que reúne a los derechos humanos, que básicamente la palabra igualdad y equidad.
¿cierto? Es la palabra que reúne, yo diría, bastante bien lo que son los derechos humanos. Y cuando hablamos de igualdad y equidad, significa que todos, más allá del rol, la raza, la opción política, la religión, tenemos los mismos derechos, somos iguales. ¿Cómo hacemos para poder tener ese tipo de comunicación, ¿cierto? Esa comunicación tan transversal. Y ahí cuando hablamos de comunicación, hablamos de derecho a ser escuchados también. Y cómo también llegamos a poder escuchar a todos, a todos. Ahí nacen distintas herramientas como para que la sociedad civil pueda representar a la ciudadanía también. Y quería traer una herramienta que a mí este año, el año pasado también, me ha abierto los ojos, me ha gustado mucho, que es la ciencia ciudadana. Lo que trae es un poco ir a preguntarle al ciudadano qué está pasando con él directamente. Tiene claro algunas cosas ahí como de rigurosidad científica que se están todavía... Cuando hablamos de interpretación, cierta subjetividad, por supuesto siempre es contrastable no es lo mismo que la ciencia que habla de las cosas más objetivas, medibles, ¿cierto? Hablamos de subjetividad, de interpretación, pero justamente vengo con esta reflexión porque desde ahí también es de donde recogemos, yo diría, como lo más importante, el legado más importante que tenemos como humanidad, que no es los datos, es la sabiduría. Y la sabiduría es aquella que pasa por el cuerpo, pasa por la experiencia. Tú no solamente vas y escuchas, sino que tienes una experiencia. Y esa experiencia es la que te trae esa sabiduría que puedes compartir, que es la que van a compartir ustedes, de hecho. Ustedes vienen a compartir no solo datos, sino que experiencia. Ustedes vienen a decir cómo lo hice. Y eso es genial. Y desde ahí quería, como solamente para terminar, contarles que con Fundación Micorrizas hicimos un pequeño estudio piloto de dosis única de conhongos. Y desde ahí, el 2022, levantamos 324 respuestas y traje solamente una de las preguntas que me pareció bien interesante compartir porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer hoy, y ya para terminar, que tiene que ver con la intención. ¿Cuál es la intención de haber hecho el consumo de hongo? Y de estas 324 personas, no me van a creer, pues bueno, sí, en realidad sí. La mitad habla de probarlo como una terapia para depresión, ansiedad, trauma y estrés. Lo que nos está hablando de que las personas están queriendo acceder a esto porque están necesitando de una alternativa a lo que ya existe. Porque si lo que existe funcionara súper bien, probablemente no estaríamos buscando alternativas. Así es que tenemos derecho a también buscar esas alternativas, tanto nuestro derecho de salud, ¿cierto? Como lo contaba bien Mariela, como también derecho a la educación, derecho a conocer. Así que bueno, con esto termino un poco esta contextualización y los dejo con, no sé si quieren partir Cindy o Ignacio, con Cindy, para que nos cuente también de su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer un breve resumen y ligar de alguna forma lo que son los derechos humanos, Ley 20.000 y reducción de daños. ¿Ya? Para que lo puedan tener presente, el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, ya sea para la proximidad en el tiempo, la esfera de la privacidad de las personas y para el consumo acotado dentro de un tiempo, no está penalizado por nuestra legislación nacional. Más bien, nuestra legislación garantiza y reconoce este derecho en nuestra constitución política y además en los tratados internacionales que se encuentran ratificados y vigentes por Chile. Los derechos humanos son esenciales para limitar el poder del Estado. En este caso, el Estado se encuentra jurídicamente obligado a respetar, a proteger y a dar cumplimiento a estos derechos humanos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se lleva en la práctica esto? Es llevando todos los recursos disponibles que se puedan tener para llevar a un acceso a servicios sanitarios de calidad, incluyendo la entrega de medicamentos, de tratamientos, de educación respecto a drogas de manera integral, a tratamientos paliativos y a reducción de daños propiamente tal.
En la práctica, una forma que tienen los estados modernos para entregar una igualdad ante las comunidades que existen en nuestra sociedad es despenalizar el autoconsumo de drogas, o por otro lado, es garantizar el acceso y el uso y consumo de drogas que en un principio eran de manera ilícita o que no tenían aporte científico, que eran terapéuticos, y que en la actualidad sí está esa evidencia, que son terapéuticos, que tienen fines medicinales y que ayudan a las personas en distintas áreas. En nuestro país, el año 2015, en atención ya sea a los resultados de la comisión técnica, a grupos de trabajo del Ministerio de Salud, a la voluntad que tuvo en esa instancia el Congreso Nacional, a la voluntad también de la Presidenta de la República de turno, se modificaron ciertos decretos, que son los decretos de estupefacientes y psicotrópicos, que son los decretos 404 y 405, ambos del año 1983 del Ministerio de Salud. ¿Cuál fue el objetivo de esta modificación? El objetivo fue permitir el uso del cannabis y sus derivados para fines de investigación, para fines clínicos y para fines medicinales, es decir, para tratamientos médicos. Se permite a las especialidades farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas sean expendidas al público en farmacias y en laboratorios mediante una receta médica retenida con control de existencia. Ya se elimina, por tanto, de la lista 1 de aquellas sustancias que según la ley 20.000 producen graves efectos tóxicos o dañinos a la salud, pasó la marihuana a ser la de lista número 2, es decir, que no produce dichos efectos, es decir, no produce efectos dañinos para la salud, ni tampoco tóxicos para esta. Otra forma que se ha tenido para reducir daños es la organización civil. Esta ya se da por las comunidades, por asociaciones de personas que tienen el uso de los psicoactivos y también el autocultivo de los mismos. También, por otro lado, están las fundaciones, como lo es la Fundación Latinoamérica Reforma, las corporaciones, que son sin fines de lucro y que dan conocimiento, acceso e información a las personas para que vean tratamientos médicos, educación, prevención, establecer lugares de consumo, el mismo autocultivo de sustancias. Ha sido una forma que ha tenido la misma sociedad para poder organizarse con estos fines en comunes que se pueda tener. En nuestra rama, que es el derecho, existe un principio que su origen es del latín, que dice ubi edem ratio ibi ius, que significa, donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición. ¿Ya? Es decir, que el mecanismo utilizado racional o lógico, empleado para tomar una decisión jurídica en un determinado caso o en un determinado asunto concreto, deberá ser el mismo aplicado en adelante a las mismas situaciones, es decir, a las situaciones idénticas. La ley debe aplicarse siempre a lo mismo. En este encuentro va a quedar de manifiesto la evidencia científica que concluye de que la psilocibina tiene potencial y uso terapéutico para tratamientos de enfermedades como depresión o trastornos postraumáticos, lo cual va a beneficiar a la comunidad en sí. Por todo lo expuesto, se hace además necesario regular este acceso, este uso, este consumo de sustancias que tienen este efecto terapéutico y que se encuentran en la actualidad en la ilegalidad o la irregularidad, o bien se encuentran en esta lista número 1
que no tienen efectos, o sea, que tienen efectos dañinos para la salud, como es el caso de la psilocibina, el MDMA y el LSD, entre otros. Por otro lado, me gustaría referirme que la adquisición de cualquier sustancia, sea de lista 1 o sea de lista número 2, y sea para mi propio consumo, en la exclusividad, en un tiempo acotado y en la esfera de mi privacidad, siempre que no afecte derechos de tercera persona, va a estar de manera lícita en nuestra legislación, no está castigada penalmente. A lo más, lo que me puedo generar como persona al consumir alguna sustancia de lista 1 que no tenga evidencia científica, por ejemplo, es una autolesión. Y las autolesiones no están castigadas penalmente en nuestra legislación. Las personas nos autodeterminamos con el consumo de sustancias y nuestro estilo de vida de la manera que nos aparezca adecuado. Por lo tanto, de esa forma, es lo que les puedo explicar relacionando los tres temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy. Ignacio. Muchas gracias, buenos días de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en virtud del tiempo voy a comenzar desde ya. Bueno, siempre digo que el destino me llevó a esta particular especialidad del derecho, y el objetivo mío en esta oportunidad es hablar un poquito de lo que llamo la evolución de la correcta interpretación de la ley 20.000, que me ha tocado conocer de primera mano. Puedo comenzar diciendo que llegué a esta situación o a esta especialidad en el año 2015, cuando mi padre tenía un cáncer brutal, cáncer gástrico, y de ahí intenté cultivar como pude. Unos amigos me ayudaron que tenían más experticia, y finalmente el cáncer estaba muy avanzado y él terminó falleciendo, pero me di cuenta de que el poder de la planta le dio mayor conciencia, que él pudo decidir juntar a toda la familia, despedirse, compartir y 2 días más tarde fallecer, con total claridad. Paradójicamente, ese mismo año conocemos el fin de la causa denominada triagrama, donde a través de una sentencia de la Corte Suprema se pone fin a esa causa, que consistía en un grupo de personas que usaban la cannabis para expandir su conciencia, dirigida obviamente por el doctor Milton Flores. En esta oportunidad se absuelve a una de las integrantes de esta comunidad, señalando de que había una correcta interpretación de la ley 20.000 que decía relación con que siempre, antes de sancionar una conducta relacionada, por ejemplo, con el cultivo de cannabis, había que estarse si esa conducta no dañaba el bien jurídico protegido, que es la salud pública. Por lo tanto, solamente la salud pública se ve dañada con el tráfico. Y el tráfico no es más que una entrega sin control, una difusión, una distribución de alguna de estas sustancias restringidas a personas indeterminadas, lo que daña la salud pública y daña también la seguridad pública, obviamente, podría dañarla. Por lo tanto, en este caso, donde la gente se reúne voluntariamente en virtud de su autonomía, sus derechos esenciales, su libertad, y consume esta sustancia para el fin que ellos estiman conveniente de acuerdo a su comunidad, que era sin fin de lucros también, no hay ningún daño a la salud pública porque la sustancia no sale de este círculo cerrado. Por lo tanto, no hay daño a la salud pública, y a lo más, como decía Cindy, podría haber un daño a la salud individual de cada uno de ellos, como la autolesión, pero eso es una esfera donde el Estado no puede interferir, porque es nuestra libertad. Por lo tanto, tomando esta información, al año siguiente, también por el destino, nos juntamos con un grupo de personas que habían tenido todas experiencias similares con la cannabis medicinal, y decidimos hacer una comunidad denominada Green Life. La fundamos, yo fui parte del directorio, secretario, Enrique Cáceres como presidente, y seguimos adelante. Quisimos hacer una comunidad con la forma más seria y profesional posible, porque sabíamos que no iban a cuestionar que era algo nuevo, y que podía caer la policía, podía caer la fiscalía, y no iban a apuntar con el dedo nuevamente. Sin embargo, bueno, lo hicimos con un estándar de funcionamiento interno, con protocolos, con seguridad, con una psicóloga, con registros de ingresos, receta médica, obviamente, lo principal, fundante de la comunidad, y y finalmente que la persona aceptara los términos y condiciones de las reglas que iba a ser su propia comunidad, que iba a ser parte de esta comunidad, y iba a ser su comunidad. Luego de las primeras dispensaciones, que fue a finales del 2016, desde ya nos dimos cuenta de que teníamos que ir a la justicia de alguna forma para dar a conocer lo que estábamos haciendo y ver qué opinaba la justicia acerca de esto. Dijimos una autodenuncia. ¿Por qué no vamos a autodenunciar si no cometemos ningún delito? Estamos conscientes de que esto es una actividad totalmente lista, porque sabemos cuál es la correcta interpretación, y por lo tanto lo que vamos a hacer es un recurso de amparo preventivo.
El recurso de amparo siempre uno lo interpone cuando uno pierde su libertad. Sin embargo, en esta ocasión no estamos siendo investigados, nadie había sido detenido en este grupo, éramos 38 personas, pero sin embargo queríamos evitar a lo mejor en ese entonces lo inevitable, que era que llegara la policía producto de denuncia anónima y se llevaran las plantas, nuestras medicinas y todos detenidos. Ese era el objetivo, evitar eso. Por lo tanto, interponemos este recurso el 5 de abril de 2017 y la Corte lo conoce. Luego de unas pequeñas discusiones, finalmente seguimos avanzando, se interpuso en contra de la PDI, en contra de Carabineros y en contra de la Fiscalía. Llegamos a la Suprema, llega un fiscal de la unidad de tráfico y él dice en su alegato textual: nosotros no estamos para perseguir este tipo de hechos, no perseguimos el uso personal exclusivo por su mal tiempo, menos medicinal, ya sea individual o colectivamente. Y se rechazó el recurso. Todos entendimos de que estamos por el camino correcto y que por lo tanto entendían todas estas autoridades, los ministros y todo, de que lo que hacíamos no era ilegal. Por lo tanto, seguimos avanzando. Además, obviamente, ninguna autoridad interpuso ninguna denuncia, porque cada una autoridad, cuando está en conocimiento de hechos que pueden revestir el carácter de delito, debería denunciar. Y no hubo ninguna denuncia. Seguimos funcionando tranquilamente, sin embargo, al mes siguiente nos toca la puerta del lugar donde está el cultivo y llega la policía. Ahí lo recibe Enrique, le explica toda la situación. Sin embargo, y obviamente le dice: no pueden ingresar porque no tienen orden. Sin orden aquí no ingresa nadie. Y nosotros decimos esto y lo otro. Finalmente ellos se terminan consiguiendo la orden igual. Cuando nos comunicamos con la jueza de garantía de turno que dio la orden, le explicamos la situación y dijo: chuta, lamentablemente ya di la orden, lo hecho está. Si hubiera sabido que ustedes habían hecho todo esto, quizás no lo hubiera dado, porque ningún narcotraficante anda por la vida diciendo: aquí estoy yo y esto es lo que hago yo. O sea, era contradictorio. Pero ya era tarde. Así que finalmente entró la policía, se portaron bien, conversaron con Enrique, entendieron la situación. Enrique le dijo: yo soy el presidente del directorio, me eligieron y yo lo acompaño, yo soy el responsable. ¿Para qué van a hallarse las demás personas que tienen problemas de salud y lo van a pasar más mal de lo que ya lo están pasando? Finalmente le hicieron caso, ellos le dijeron: nosotros seguimos lo que los fiscales nos dicen, así que no podemos hacer nada al respecto. Se lo llevan detenido, se llevan todas las plantas, pasa la noche en el calabozo, a otro día control de la detención, y en el control de la detención la fiscalía se fue con todo diciendo que éramos traficantes, que éramos de lo peor, y que por lo tanto prisión preventiva de inmediato para empezar a pagar. Y nosotros le dijimos que en realidad las plantas no están destinadas al tráfico, sino que al uso, obviamente, medicinal de 38 personas completamente identificables, que estaban todos sus documentos acá, toda su receta vigente, y que Enrique era uno más, y que era un menos representante, no eran todas las plantas para él. Y, y finalmente, ahí la jueza dijo: bueno, en realidad, acá hay dos teorías muy distintas y distantes. La fiscalía dice que son delincuentes, la defensa dice que son ciudadanos, como ese síndico, que hacen sus derechos, su libertad, que la misma Constitución y las leyes le reconocen. Sin embargo, la Fiscalía no cuenta con ningún indicio que sustente su argumentación, porque si son traficantes, entonces las armas de fuego, grandes cantidades de dinero en baja denominación, qué sé yo, un montón de otras cosas, y no había nada de eso. O sea, con suerte las plantas y la documentación de recursos, documentos de la persona jurídica y la receta médica. Entonces, por lo tanto, la jueza no accedió a la prisión preventiva y dejó a Enrique solamente con firma cada 15 días y arraigo, que es como la cautelar de menor intensidad que afectan a una persona en este tipo de causas. Luego de eso, ya empezó una etapa ya tortuosa con la fiscalía, casi de 3 años, donde intentamos convencer al fiscal de que esto no era ilegal, de que sí había una correcta interpretación y de que nosotros estamos en línea con eso desde el fallo telegrama en adelante. Sin embargo, él dijo: mire, en realidad yo no estoy de acuerdo con eso, yo ya pedí un informe al SAC y el SAC dice que usted no tiene permiso, por lo tanto yo con ese informe yo ya gané el juicio. Finalmente no fue posible convencerlo y nos fuimos a juicio el 7, el 8, el 9 y el 10 de enero del año 2020. En esas sesiones llevamos toda nuestra prueba, todos nuestros documentos, todos nuestros testigos, nuestros pacientes, nuestros peritos, y finalmente los jueces, cuando dan su veredicto el último día, dicen: antes de dar nuestro veredicto, queremos decir de que estos 4 días de juicio hemos quedado muy conmovidos. Por lo tanto, las personas imputadas quedan totalmente absueltas. El fiscal apeló, sin embargo, se confirmó esa resolución y quedamos súper tranquilos, y fue una sentencia muy importante, porque no solo se confirmaba y se ratificaba la correcta interpretación, sino que además se extendía a una comunidad de estas características que era algo totalmente nuevo. Con esta médica, que la gente pagaba sus cuotas, obviamente había pacientes también que recibían beneficios que no pagaban. Era una solución que la misma ciudadanía se había auto-otorgado, y eso se fue respetado por la legislación, o sea, por los tribunales. Sí, y una vez ocurrido eso, luego yo seguí, o sea, seguimos en conjunto con Enrique y otra persona más, perfeccionando nuestro modelo de trabajo,
ayudando a otras comunidades que también surjan en todo el país, hasta que después de la pandemia se acerca una de esas personas con la cual trabajábamos, que tenía su propia comunidad, y me dice, ¿sabes qué, Ignacio? La pandemia nos pegó muy fuerte, y si no fuera por la psilocibina, no sé dónde estaríamos. Y fue un agrado tal conocer esta sustancia, que tiene tan buen resultado, que queremos compartirla con el resto de nuestra comunidad. ¿Qué opinas tú? Y le dije, chuta, en realidad es una sustancia muy nueva, hay incertidumbre de cómo va a reaccionar los jueces y las autoridades, pero si tú te atreves y lo hacemos bien, como corresponde, no sé, hacerlo lo más profesional y seriamente posible, con todos los registros, trazabilidad, todo lo que se nos ocurra, podríamos defendernos y eventualmente tú podrías convertirte en una punta de lanza como Diagrama y Greenlife. Y obviamente expandir esta correcta interpretación. Y luego de eso, lamentablemente, al poco andar, les tocan la puerta a ellos, una denuncia anónima, en febrero de 2023. Sin embargo, ya salió, ya habíamos conversado si pasaba la instrucción, qué hacer, y ellos conversaron con la policía, les mostraron todos los documentos, la sentencia, y finalmente la policía quedaron como marcando ocupados, no se pudieron conseguir la orden, y se fueron, después de como 2 horas de una tortura de conversación y para allá y para acá. No lo dejaron entrar, están entre medio de la reja. Y quedaron contentos, quedaron empoderados, sirvió la estrategia de defensa, paramos el allanamiento. Sin embargo, en abril, esto fue en febrero, después en abril, les tocan la puerta y les dicen, tenemos orden. ¿Y por qué tenían orden? Porque la vecina de atrás llegó a tal nivel que lo dejó entrar a su casa, se asomaron por la bandereta, sacaron fotos, y tienen mucha más información, y si pudieron conseguir esa orden. Finalmente, estuvieron todo el día en el proceso con la policía, el fiscal no sabía qué hacer, un día completo desde las 11 de la mañana, y finalmente, como a las 11 de la noche, el fiscal le decide, ¿saben qué? Me lavo las manos, que lo resuelva mañana la jueza en la audiencia. Así que pasaron noche detenida, estas 2 personas que eran representantes de una comunidad, que usaban cannabis y psilocibina, y al día siguiente en la audiencia, el fiscal nuevamente se fue con todo, pidiendo las penas al infierno, y prisión preventiva, obviamente, porque esto era muy grave. Nosotros le explicamos a la jueza de que había una correcta interpretación, de que esto no era para el tráfico, sino para el uso medicinal, de casi 70 personas. Y estaban todas individualizadas, le exhibí toda la documentación, toda la receta, el listado de los pacientes, los documentos de las personas jurídicas, los documentos de las personas que están sentadas ahí en el día de la audiencia, los imputados, y obviamente la sentencia de Grama y la sentencia de Greenleaf. Ella señaló de que había escuchado que la psilocibina era una medicina y que viendo la documentación exhibida entendía que las actividades de estas personas se enmarcaban dentro de los estatutos que ellos mismos se habían otorgado y que la ley y la correcta interpretación también podría respaldar esta situación y que por lo tanto no accedía a la situación, a la solicitud del fiscal y que dejaba solamente a estas personas con las mismas cautelares que Enrique, con firma cada 15 días y con arraigo, la menor de menor intensidad. Sin embargo, en esta ocasión, el fiscal fue más allá y apeló. Y no se pueden ir para su casa estas personas hasta que se resolviera esa apelación por la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo que fue, empezó el martes el allanamiento, el miércoles la audiencia de control de detención y el viernes recién los alegatos en la Corte de Apelaciones. En los alegatos, la fiscalía de nuevo diciendo que esto era muy grave y que prisión preventiva. Y yo finalmente le señalé de que solamente había que confirmar esa resolución porque la jueza en ese momento no solamente atendió a argumentos, sino que también le mostró toda la documentación que tenían. Y solo eso. Y los sentenciadores, los 3 ministros de la Corte de Apelaciones, quedan mirando a la fiscal y le preguntan, señora fiscal, ¿cuánto tiempo llevan investigando a esta persona? ¿Y a cuántas de estas 70 personas que son parte de la agrupación le ha tomado declaración? Y la fiscal le dice, la verdad, que llevamos recién 3 días, fue recién el allanamiento y no hemos hecho nada al respecto. Entonces, los 3 ministros dicen, entendemos entonces que la fiscalía se ha precipitado en lo que han realizado. Por lo tanto, se confirma la resolución y se van para la casa de las 2 personas. Y luego de eso, al mes siguiente, sale la ley que agrega el inciso segundo al artículo 8, que confirma nuevamente la correcta interpretación y pone por escrito lo que ya veníamos haciendo todos nosotros y todos los tribunales por años, que es el cultivo con esa médica y no hay ningún problema. Y luego de eso, vino una sentencia nuevamente de la Corte Suprema, que también a través de un recurso de nulidad, donde habían condenado a una persona por 5 años y un día en Aysén, que tenía sus plantas y compartía estas medicinas con su familia, lo acusaron de tráfico y se acreditó que el uso era solamente para su círculo cerrado, de conocidos y amigos y familia, y que no se acreditó que era para tráfico para entregarle a alguien
fuera de ese círculo. Por lo tanto, el Estado tampoco puede intervenir en esa situación. Y para resolverlo, citaron nuevamente la sentencia de Telerama de junio de 2015. Por lo tanto, justo 8 años después, de junio de 2015 a junio de 2023, se ratifica nuevamente esta correcta interpretación con un nuevo caso para la misma Corte Suprema, pero la gracia que tiene es que los 5 ministros son totalmente diferentes, lo que nos da a entender como conclusión para ir terminando, de que el problema nunca ha sido la ley, como uno dice que hay que cambiar la ley, gracias a esta ley y lo que tenemos, hemos llegado a donde está, el problema siempre ha sido la interpretación. Y gracias a personas como Margarita, como Enrique y como todos nosotros, podemos ir empujando esos límites cada vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Tremenda experiencia, te vas ahí. Oye, abramos las preguntas. Primero partamos con algunas preguntas que ya habían sido levantadas desde el público también, y después quizás podamos abrir un poquito las preguntas ahora con el público. Hablando justamente de lo que tú un poco nos contabas, hay una pregunta que tiene que ver con las garantías. ¿Cómo se garantiza el acceso equitativo a la terapia asistida con psicodélicos, teniendo en cuenta todas las posibles barreras económicas o sociales? Ahí abierto a cualquiera que quiera responder. Sí, ahora cortito. No, yo creo que este tipo de comunidades de autorregulación puede ayudar bastante, ya que nosotros en Greenlight, cuando nos formamos, siempre teníamos un alto porcentaje de pacientes que no pagaban absolutamente nada. Y tenían el acompañamiento, la asesoría, el respaldo y nuestra ayuda siempre. Pasaba algo y estábamos nosotros. Esa es la idea de la comunidad. Esa es la idea de estas soluciones de los ciudadanos. Bueno, yo creo que esto se responde con una sola palabra, que es regulación. Para garantizar el acceso, para garantizar la seguridad, para garantizar la paz en el mundo, la regulación es el camino. Ya vemos que cuando no hay regulación hay muerte, persecución, guerra. O sea, fíjate lo que hay en Ecuador. Lamentablemente se tiende a juntar, como no hay una regulación, como está todo fuera de la legalidad, se juntan las drogas con el delito. Pero cuando tú tienes regulado, ya sacas el consumo, como decía Ignacio, es decir, no hay, tiene que haber no un tráfico, sino que distribuir de manera controlada. ¿Y a quién le vas a distribuir? ¿A los niños y a los jóvenes? No. Qué sé yo, a la gente que lo necesita, sí, y gente que no lo necesita, informarle y mostrarle de qué se trata para que no tenga miedo, pero finalmente esa es la labor que yo creo que ha quedado pendiente. Y en las Naciones Unidas, por ejemplo, cuando se juntan, yo les comento que en las Naciones Unidas todos los años, en marzo, se juntan todos los países, se supone que a determinar qué sustancias van a estar en qué lista, y todos los años se ingresan sustancias a la lista 1, que es la lista de mayor peligrosidad de la sustancia, y cuando tratamos de impulsar que se sacara la marihuana, la cannabis, de esa lista, pasaron como 4 años porque no querían discutir del tema, simplemente. Y Chile, por ejemplo, se contradijo un montón en la votación porque resulta que el 2015 nosotros tenemos un decreto ley que permite a los médicos prescribir cannabis y Chile votó en contra del uso medicinal de la cannabis en las Naciones Unidas. Entonces, no hay una alineación, no hay una planificación, no hay una conversación. El Ministerio de Relaciones Exteriores nos decía, bueno, pero es que nosotros no tenemos nada que hacer porque nosotros recibimos órdenes del Ministerio. Pero resulta que el Ministerio de Salud está sacando un decreto que sí permite el uso medicinal y lo reconoce en Chile. Y cuando va a las Naciones Unidas de manera internacional frente a todos los otros países, hacemos el ridículo votando en contra. Entonces, no hay una conversación, el Ministerio del Interior no habla con el Ministerio de Salud, no habla con el Ministerio de Relaciones Exteriores, no hay una regulación. Yo creo que eso es lo que garantizaría ese acceso. Gracias, Mariela. Entonces tenemos por un lado como comunidad y regulación, ¿cierto? Cuando hablamos de comunidad, quizás a mí se me viene la palabra autocultivo también, no sé si es que colectivo, claro, el autocultivo. ¿Cómo conversan también formas a partir del Estado y la otra más como desde la comunidad? Y nos puede aclarar. O sea, de la pregunta anterior es
tener los recursos suficientes para que haya un acceso universal para todas las personas independientes de capacidad económica, CES, ISAPRE, FONASA, poder acceder a tratamientos, a educación, a tratamientos paliativos en cuanto a estas sustancias. Yo creo que de esa manera, a través de las comunidades organizadas, se puede solucionar en este aspecto. Gracias, Cindy. Quería preguntarles eso último que les planteé. ¿Cómo conversa la regulación con la autonomía? Sí, por supuesto, nuestras comunidades siempre han apuntado a cumplir la ley. Ese es el punto, nosotros cumplimos la ley. Tenemos personas jurídicas, hacemos todas las diligencias necesarias para que quede totalmente creada, autorizada por la municipalidad, por el registro civil, notaría. Luego vamos a servicios públicos internos, tenemos RUT, tenemos actividades, tenemos toda nuestra información transparente con el servicio, pues nos fiscalizan y ahí está todo, nuestros gastos, nuestros ingresos, el pago de las cuotas a los socios. Y más la autorregulación que nosotros mismos nos autoimponemos, que es para prepararnos, obviamente, si viene el fiscal y tenemos trazabilidad de todo. ¿Quién se dispensa? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Qué se dispensa? Para demostrarle de que no solamente no dañamos la salud pública, sino que todo lo contrario, somos un aporte. Esa es la gracia. Bueno, yo digo que la comunidad es súper fundamental en este sentido, porque yo puedo decir que el avance que hemos tenido con respecto a la cannabis ha sido gracias a la organización civil. O sea, si nosotros nos quedamos esperando que el gobierno reconozca nuestro derecho fundamental a usar esta planta porque la queremos usar, todavía estaríamos sentados esperando a que salga algo, porque la verdad es que lo que ha salido es súper poco. Una indicación en la ley 20.000, mucha gente dice la nueva regulación de la cannabis. No, 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 yo quiero decir que no hay una regulación de la cannabis, lo que hubo fue la aprobación de una indicación dentro de un montón de otras indicaciones que justamente lo que hacen es profundizar y aumentar la violencia y la persecución contra las drogas, contra el narcotráfico. No me parece malo que ataquemos el narcotráfico porque el narcotráfico habla desde el punto de vista de la delincuencia y produce mucho daño, en eso sí yo estoy de acuerdo, pero también pasa a llevar nuestra propia autonomía y el derecho al acceso. Entonces, una indicación en la ley 20.000 y un decreto del año 2015 que permite a los médicos prescribir. Con ese decreto, entonces, se formó una organización. Nosotros desde la Fundación Latinoamérica Reforma pusimos la consulta médica canábica ingenuamente, un poco como para avanzar en los derechos, y la verdad es que se nos llenó, se nos llenó la consulta y hubo que empezar como a recibir los pacientes, o sea, hacer gestión, que fue un desafío, la verdad. Y un desafío también porque al abrir la consulta y a llegar tanta gente, no sabíamos qué hacer con todas las personas que necesitaban acceder, porque la única solución era el autocultivo, pero no todos pueden cultivar sus plantas en la casa, no todos lo pueden hacer. Y ahí fue cuando aparecieron la organización, por ejemplo, Green Life, apareció AXI, Dispensario Nacional, con sus ideas organizativas de autocultivo colectivo. Suena un poco extraño que sea autocultivo y sea colectivo, pero es así porque es para el autoconsumo. Es una figura completamente nueva. Yo sé que de alguna manera se inspiraron con la metodología que tenían los españoles, ellos sí lo tenían más organizado, y a partir de ahí hemos ido moviendo el debate hacia adelante, los abogados defendiendo a las personas en los tribunales, porque claro, tenemos todo súper ordenado, súper claro, pero hay que explicarle a todo el mundo que esto no es un delito, porque la gente inmediatamente asocia al delito. Entonces, al tráfico, entonces también los profesionales organizados, los médicos, los periodistas, los abogados, los psicólogos, todo tipo de profesionales trabajando en virtud de entendiendo además, entendiendo de qué se trata, que no somos delincuentes, ni marihuaneros, ni volados, ni gente loca, sino que somos personas serias y que estamos abordando este tema desde un punto de vista serio, con toda la evidencia, con todo el estudio y con toda nuestra expertise. Yo creo que eso ahí se junta. Gracias, Mariela. Qué importante lo que decías tú, como también el derecho a conocer, a entender, ¿cierto? Entendiendo lo que estás haciendo y también comunicándote con los otros profesionales, con la red de profesionales que también están detrás y trabajan en esto. Y desde aquí los quiero llevar a la siguiente pregunta que tiene que ver con ética.
¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos éticos relacionados con los derechos humanos que podrían surgir de la implementación de esta terapia, de la terapia asistida por psicodélicos? ¿Y cómo creen que se podrían abordar? Uy, tremenda pregunta. Tremenda, sí. Sí, bueno, como todo ejercicio de la profesión, todas nuestras profesiones tienen un espacio de movimiento ético. Eh, a mí me parece que lo ético es, por ejemplo, poner a disposición a la gente que lo necesita, informar, educar. Lo más importante yo creo es que la persona se acerque a la sustancia de manera informada. Yo creo que lo ético aquí es, antes de suministrar cualquier sustancia o trabajar con cualquier sustancia, hay que tener educación e información respecto de qué se trata esa sustancia. Me parece fundamental y también me parece que estamos al debe con respecto a la investigación científica. Por ejemplo, de la cannabis solamente conocemos 2 cannabinoides, sabemos que tiene unos terpenos, pero ¿cuántas sustancias tiene la cannabis? ¿Cómo funciona en el cuerpo humano? ¿Cómo funciona en la mente? ¿Es cierto que produce daño a largo plazo o no? Es importante tener en cuenta que lo ético tiene que ver también con personas informadas, personas educadas, y que se hable del tema. Es decir, es poco ético que tú digas no porque no o sí porque sí, sino que tú tienes que tomar en consideración el parecer también de la persona que tienes delante. El paciente usuario, lo voy a llamar así, el paciente usuario es persona, es un ser humano, no es una maquinita que yo le pongo aquí 5 miligramos de esto, 8 miligramos de esto, y después venga y después yo lo veo y le digo si está bien o está mal. Porque además estas terapéuticas son terapéuticas complejas, porque no es que yo me tome una pastillita e inmediatamente se me pasa el dolor de cabeza, sino que se produce todo un complejo proceso mental, porque estas sustancias de alguna manera modelan nuestro cerebro, de alguna manera estas sustancias producen conexiones neuronales nuevas que desconocemos totalmente y también producen, vamos a decir, sensaciones, emociones, viajes, visiones y experiencias nuevas que realmente tenemos que saber a lo que vamos y también poder, de alguna manera, una vez que tuvimos esas experiencias, poder comentarlas, compartirlas y enriquecerlas. Gracias, Diela. Sí, tiene toda razón, Mariela. Sí. Yo creo que tenemos que tener conciencia de que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Tenemos que tener la voluntad de prepararnos, de estudiar, de investigar más. Y todo como ciudadano no es necesario ser un doctor en cierta ciencia para ser un experto. O sea, podemos ser autodidactas también. Ujú. Gracias, Inés. Y en el mismo sentido de la ética es el respeto a los derechos como persona, es decir, a tu dignidad como persona, que el terapeuta trate de manera digna a esa persona que le está comentando su caso en específico, que se le respete su autodeterminación al estilo de vida que quiera llevar y con qué sustancias esta persona quiera consumir en su vida privada, ¿cierto? También el honor de las personas, o sea, tratarlas sin tratos que sean inhumanos, claros, crueles, claros de manera indigna, estigmatizando porque consume, estigmatizando el consumo, no entrometiéndose tampoco en la esfera de privacidad donde terceros puedan no ser garantes de estos derechos. Entonces yo creo que la ética va siempre ligada al respeto de nuestros derechos fundamentales como personas. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias a los tres por la respuesta, digamos, de esta pregunta, como decías tú, bien profunda, interesante. Y bueno, y ahora desde aquí, desde la ética, pasamos a las preguntas al público. Justo ayer también estaba leyendo una nota que subieron en Chacruna respecto a desoccidentalizar las perspectivas que tenemos entre psicodélicos e infancia. Lo hablo desde mi experiencia como persona con discapacidad por una enfermedad degenerativa, por cómo fue vivir una infancia hospitalaria al respecto y como por investigador respecto a temáticas de infancia y específicamente también conectándolo con la temática de lo que han sido los paliadélicos, ¿no? Cómo este acompañamiento de los psicodélicos para la muerte es muy significativo.
como este acompañamiento de psicodélico, al menos para mí, en mi comprensión de mi enfermedad, ha sido muy significativo. Y pienso específicamente en las infancias que tienen diagnósticos terminales. Eh, ¿Qué pasa ahí con los derechos humanos? Como, ¿por qué los niños y los jóvenes no? Si pensamos que es importante pensar los psicodélicos en términos comunitarios, como los niños y los jóvenes no serían parte de esa comunidad, como por qué seguimos pensando en cierres con estos dispositivos de poder que serían los dispositivos de poder adultocéntrico. Eso. Buenísimo, gracias por la pregunta porque es un punto también importante y también te quiero comentar de que en estas comunidades también recibimos a menor de edad para satisfacer sus necesidades medicinales. Van, se inscriben, sus papás los inscriben y tienen derecho también y acceso a esta sustancia. Bueno, yo creo que cuando me refería a los niños y los jóvenes, no yo más bien estoy hablando desde el punto de vista del narcotráfico, porque las redes de narcotráfico o las redes, o cuando hay una situación de desregulación o ilegalidad, la verdad es que pueden acceder niños y jóvenes de manera totalmente sin control. Creo que es bueno darnos cuenta que uno mismo que trabaja desde esta misma área dice taxativamente no. Hasta yo misma tengo implantado en mi cerebro el tema de niños y jóvenes no. Creo que niños y jóvenes no, a menos que ciertas cosas, porque también tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo el alcohol, a los niños se les da alcohol sin ningún problema. He visto padres y madres dándole alcohol a menores de edad sin no, tomes una copita, no pasa nada. Pero también eso es una irregularidad, a mí no me parece adecuado. Entonces, lo mismo, por ejemplo, el mismo problema ético surge, por ejemplo, cuando hubo una niña que quería la eutanasia, por ejemplo, porque estaba con una enfermedad terminal y estaba sufriendo, y en ese tipo de discusiones, nuevamente, la biopolítica, es decir, los niños están mucho más sometidos a los controles biopolíticos que los adultos, porque por último nosotros tenemos mayor autonomía. Los niños dependen de adultos que son responsables ante la ley respecto de lo que les sucede. Y en esos casos debemos conversarlo también. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Nos pueden consumir estas sustancias? Sí, no, ¿qué daño podría producir? Y en ese sentido también la información, la educación y la investigación nos puede aportar, nos puede dar grandes aportes en este sentido. Estoy de acuerdo contigo que en realidad la palabra no hay que sacarla realmente de estas discusiones y decir, bueno, probablemente hay que ver, hay que estudiar caso a caso, todos somos diferentes, cada persona es un universo individual y tampoco las sustancias funcionan de la misma manera para todos. Hay gente que consume cannabis y le ha hecho pésimo, o sea, no a todos nos hace bien y no para todos es recomendable. Por lo tanto, hay que poner en perspectiva todos esos puntos de vista y me parece muy buena la pregunta respecto a qué hacemos con el acceso de los niños y los jóvenes. Marimari Peñañá, Marimari Pulamien, Incheta Natalia Aguilera Piñén, enfermera botánica Piñelo, Instagram, Incheta Molepan Concepción, Guayamú. Quería comentar con respecto a lo que comentaba acá recién compañero. Y bueno, desde la perspectiva, desde la cosmovisión mapuche, igualmente yo me lo he cuestionado el tema de el consumo especialmente de psicodélicos, porque es una práctica que se sabe que ancestralmente se ha llevado a cabo en distintas comunidades, por ejemplo, pero desde ese cuestionamiento que desde hace un tiempo igualmente me hice, creo que nosotros humildemente todavía estamos en pañales, digamos, quienes estamos fuera de un contexto, ¿cierto? Ceremonial, por ejemplo, es muy difícil. Nosotros estamos recién viendo cómo funcionan, por ejemplo, los psicodélicos en nuestro cerebro, cómo funcionan también con respecto a las enfermedades actuales que nosotros tenemos, que no son las mismas que tenían nuestros ancestros hace 100 años. La interacción también con los medicamentos. Entonces, nosotros estamos en un contexto, creo que muy distinto al que estuvieron nuestros ancestros y perdimos lamentablemente todo ese conocimiento ancestral de la utilización de psicodélicos que ellos hacían, por ejemplo, acá lo de liatupa, las semillas de Datura ferox, por ejemplo, y no teniendo, ¿cierto?, un pie inicial de cómo funcionan, es muy difícil para nosotros, creo yo, poder ya
comenzar a hacer utilización, por ejemplo, de este tipo de sustancia en niños o adolescentes, porque recién estamos nosotros, digamos, como adultos entendiendo cómo funcionan e interactúan en el contexto actual desde las enfermedades, medicamentos y todo, digamos, lo que tenemos distinto a lo que tenían nuestros ancestros. Bueno, eso solamente quería aportar. Gracias. Me gustaría saber con más profundidad a qué te referías cuando estabas hablando de la modificación de los decretos 404 y 405 respecto de esta locución latina que mencionaste, que si no me equivoco era ante la misma razón del mismo derecho, ¿no? ¿Sí? No entendí muy bien cómo la conexión a qué te referías con eso y preguntarles cómo ven las diferencias entre el uso medicinal de la marihuana y de los psicodélicos, pensando que tienen, digamos, sus especificidades, tienen sus diferencias. Y como decía Claudia, entiendo que el foco del tema es la psicoterapia asistida con psicodélicos. Y en términos prácticos, digamos, en la realidad, de lo que pasa en la realidad, no, yo no sabría decir cómo se ha implementado finalmente la prescripción de marihuana, qué efectos ha tenido la prescripción de marihuana en personas con diferentes enfermedades. Eso. Bien, muchas gracias. Lo que me refería a la modificación del decreto 404 y 405 en relación a la cannabis, que se estableció el uso medicinal de esta, por lo tanto bajó de lista número 1 a lista número 2, siendo que no es una sustancia que afecte gravemente la salud o que tenga efectos dañinos a esta. ¿Por qué fue la comparación con dicho principio del latín? Porque si estamos hablando de sustancias psicodélicas, también pasó la marihuana por estas etapas. También hubo reuniones con profesionales, también hubo voluntad por parte del Congreso, del Presidente de la República, de comisiones de expertos, del Ministerio de Salud, ¿cierto? Para llevar a cabo y para solucionar y enfrentar distintas enfermedades o patologías que sufren las personas. En ese ámbito no me puedo dirigir porque no es mi especialidad, pero sí ha tenido efectos terapéuticos y positivos dentro de las personas. A mí me ha tocado causas de distintas patologías que las personas han utilizado la cannabis, como por ejemplo la diabetes tipo 1, que me ha tocado un caso en donde mi representada tenía 8 plantas y pudo justificar que el consumo era para su uso exclusivo, para la proximidad en el tiempo y que lo hacía en la esfera privada de su domicilio. Entonces, esas conductas no se pueden castigar. A lo más, como decía anteriormente, son conductas autolesivas. Pero como bien dijo Ignacio, ¿qué castiga la ley 20.000? Es el daño o un perjuicio a la salud pública. Y en este caso, yo estoy viendo solamente mi salud individual o como los pacientes o usuarios de cannabis atienden a su salud individual. Eso es lo que debe tener en consideración siempre los tribunales, por ejemplo, al respecto de una causa. Muchas veces me ha tocado que la gente tiene solamente plantas, por ejemplo, pero ¿qué otro indicio existe? Hay, por ejemplo, pesas para el gramaje de esto, hay plata en efectivo de baja denominación, hay agentes reveladores o encubiertos que den cuenta de que hay transferencia de esta sustancia a cualquier título a terceras personas y que esto pueda dañar a terceras personas. Eso también se debe ver, no solamente el uso exclusivo, en la tenencia de plantas, no significa que vaya a dañar efectivamente a terceras personas, deben haber involucrado más factores. No sé si quedó clara de alguna forma que toda esta regulación de cannabis puede servir también para el uso de los psicodélicos. Con este avance científico y pasar de lista número 1 que están actualmente a pasarlos a lista número 2 para que estas puedan ser prescritas por un médico con recetas retenidas ya en los casos particulares que un médico psiquiatra o médico general estime conveniente. Gracias. Sí, solo me gustaría enfatizar que, según entiendo, y pueden estar en desacuerdo, el uso personal de marihuana o comunitario, como
como mencionaba Ignacio, se da en un contexto distinto al de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Digamos, con respecto al tema ético también, hay una responsabilidad por parte de una persona que hace un tratamiento. En ese sentido, quizá hay una jerarquía o hay una responsabilidad profesional de alguien que suministra un medicamento. Esa diferencia veo yo, no sé qué piensan. Yo quiero agregar que las Naciones Unidas en sus convenciones de drogas, dentro del primero, segundo párrafo, antes de iniciar toda la serie de sanciones y cosas que tiene en contra del narcotráfico, defiende el uso medicinal de todas las sustancias listadas. Por lo tanto, y Chile también suscribe a estas convenciones. Por lo tanto, queda abierto el uso medicinal de cualquier sustancia siempre y cuando un médico profesional, un profesional de la salud esté evaluando ese uso. ¿Qué es lo que le preocupa al juez? ¿Qué le preocupa a los tribunales? ¿Cuál es el daño a la salud pública? Que este consumidor sea irresponsable, que sea un consumo irresponsable. El médico, cuando atiende al paciente y le dice control en 6 meses, control en 1 año, le está asegurando al tribunal que es un consumo que está bajo supervisión de un profesional preparado y que estudió y que tiene toda la certificación posible para poder tener el mayor cuidado de ese acceso. Es un consumo, es una reducción del daño. O sea, la reducción del daño, la visión de la reducción de daño es ok, no vamos a evitar que la gente consuma drogas, no la vamos a prohibir, sino que vamos a cautelar todo el contexto de consumo para que ese consumo tenga el menor riesgo posible. De eso se trata. Y yo creo que por ahí tiene que ir el tema de la legislación y el trabajo de los médicos con los pacientes. Solo agregar que, como le dije, siempre el problema ha sido de interpretación. El artículo 6 de la ley 20.000 siempre ha estado y siempre ha reconocido la facultad de los médicos a otorgar un tratamiento médico cuando hay necesidad médica de cualquier sustancia. Claro, y en el caso de que fuera asistido por terapeuta, tal como dije anteriormente, estos deben tener una enseñanza y educación respecto a los derechos esenciales de las personas. La dignidad, la honra, la libertad, la autodeterminación como persona, no haber una asimetría tal que se pueda llegar a abuso respecto a un terapeuta. Eso estimo al menos. Como el marco de esto es el derecho humano, y no se ha mencionado esto, lo consulto, si acaso se está considerando este marco de la Declaración Americana sobre los Derechos de la Población Indígena o los pueblos indígenas, porque dentro de ese mismo marco hay por lo menos 3 argumentos sólidos que yo he encontrado que podrían aportar, digamos, a la discusión para que se pueda promulgar la ley. Yo trabajo con la psilocibina en contexto de terapia y también he tenido mis propias experiencias al respecto, bastante puedo decir acerca de esto. Entonces, mi pregunta es esa, si se está considerando esto en esta discusión. Desconozco en qué fase va esta discusión, o sea, para pensar cuándo podríamos tener esta ley ya en vigencia, por ejemplo. ¿Nos podrían decir algo, por favor? Ilústrenos, participantes de la mesa. Gracias. ¿Estás sentado? Bueno, espera cómodamente espera con comodidad la ley, porque yo creo que se va a demorar bastante. Pero mira, en ese sentido, bueno, en Chile, como te digo, lo que tenemos es una indicación de la ley 20.000 y el decreto 85, el decreto 2015, el 84, que permite la prescripción de cannabis. Punto, se acabó. No hay que los pueblos indígenas, que qué sé yo, no. Lo que sí te puedo decir en términos internacionales, por ejemplo, cuando los países productores de coca, por ejemplo, la coca es una planta tradicional, es una planta que la ocupan muchos países, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, hay muchas comunidades indígenas que viven, o sea, toda su economía se basa en la extracción de la hoja de coca. Y las Naciones Unidas han tenido que, de alguna manera, entender que estos son usos tradicionales
Pero de todas maneras hay aviones que sobrevuelan los cultivos en Colombia, por ejemplo, con venenos y toxinas para cautelar los cultivos de coca. Se están haciendo políticas de cambios de cultivo de la coca por otro tipo de cultivo, quebrantando y rompiendo la economía tradicional, toda esta cultura en torno a la hoja de coca, que trata de sobrevivir en una especie como de, digamos, bueno, ya, pero no, entonces no hay una conciencia de eso, o sea, no por lo menos de parte del tío Sam o de las Naciones Unidas, de donde viene más fuerte el tema este de la biopolítica, donde están declarándole la guerra contra las drogas al mundo. Esa es la verdad. Y Chile suscribe mucho lo que dicen las Naciones Unidas, como te digo, o sea, son un poco como espinita de las Naciones Unidas, porque ay, nosotros combatimos las drogas, somos súper aplicados, va al Senda, invitado por el país, y muestra así, mira, aquí lo logramos, hemos logrado combatir el narcotráfico, cuando resulta que aquí en Chile sí tenemos clubes canábicos, de eso no se habla, hay médicos que están prescribiendo la cannabis, de eso no se habla, estamos empezando a usar los hongos, de eso no se habla, porque no se habla simplemente. Entonces, estamos en pañales con respecto a ese tipo de consideraciones, pero es súper bueno que empecemos a plantear esos temas desde ya, desde que empecemos a hablar y abrir estas instancias. Bueno, nuestras alegaciones en tribunales siempre son más amplias porque no nos tocó específicamente casos de personas de ciertos pueblos originarios, pero ¿cómo se llama? Siempre nosotros intentamos hacer la aplicación e interpretación de la ley lo más amplia posible para todos. Esa es como la lógica detrás de nuestra interpretación, yo creo que de Cindy también. Claro, toda vez que los derechos humanos habla de personas, y personas según nuestro Código Civil es cualquier individuo de la especie humana, desatendiendo su edad, su sexo, su estirpe, su condición. Bien.